Hoy es que la misa de quién, del himno de Pepe, el de Pimienta. Y ahora hemos rezado. Buenas noches. Os damos la bienvenida al acto homenaje a don Martín Rodríguez Contreras. Os dejo con Fran Serrano, concejal de Cultura. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, autoridades, públicos, amigos. Hoy vamos a celebrar un acto de homenaje a Martín Rodríguez Contreras. Todos los que estáis aquí lo conocíais y se van a decir muchas cosas de él esta noche. Yo voy a ser breve porque creo que los protagonistas están en la mesa, pero solo quiero decir un par de cosas. Una es que Martín era un personaje. Yo hoy he estado buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significa personaje, y personaje tiene dos acepciones: persona de distinción, calidad o representación en la vida pública, indudablemente lo era, y cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etcétera, que intervienen en una obra literaria o en una obra teatral o cinematográfica. Y él también era un personaje en ese sentido. Pero además también era un personaje en otra acepción, que aunque no está en el diccionario, yo lo veo así también. La palabra personaje tiene un punto canalla también. A veces hablamos de algunas personas y decimos ese es un personaje, cuando es alguien al que le tenemos un cierto cariño, ¿no? Y él lo era también. Yo conocí a Martín porque era el abogado de mi familia, y además porque he sido amigo de la familia, especialmente de su hijo Martín, y siempre me causaba una cierta admiración hablar con él y verlo. Cuando yo todavía era muy chico, era alguien como importante, alguien que sabía mucho, alguien que andaba un poco así como despistado, y a los que éramos más jóvenes nos causaba siempre un poco de admiración, y siempre era interesante hablar con él. Siempre estaba metido en líos. Es, siempre lo he dicho, una persona que se complicaba la vida, y a mí me gustan las personas que se complican la vida, porque las personas que se complican la vida son las que cambian el mundo, las que hacen que avancemos. Las personas que se complican la vida, lo que pasa es que como se la complican, algunas veces pues se llevan alguna que otra torta y se llevan alguna que otra crítica, y Martín ha tenido muchas también a lo largo de su vida. Pero eso forma parte precisamente de eso, de ser una persona importante y de ser de los que cambian el mundo y de los que hacen a los demás avanzar. El homenaje a Martín es una cosa que desde el equipo del gobierno, desde el grupo CIO, llevamos mucho tiempo dándole vuelta. Ya siendo alcalde Manuel Méndez en la otra legislatura, planteamos hacer un homenaje, y es una cosa que no sé muy bien por qué. El otro día lo decía en pleno, a los oliveros parece que nos cuesta hacer homenajes. En otros pueblos se hacen muchos y aquí nos cuesta. Aquí tenemos calles en Oliva que se llaman, no sé, Rosa, Clavel y Margarita, y sin embargo no tenemos pocas calles de personas de Oliva. En otros pueblos parece que eso enorgullece mucho más de su gente. Me parece que tenemos que cambiar esa tendencia y hay que enorgullecerse de gente importante que hemos tenido, y sin duda alguna Martín lo fue y lo sigue siendo. El otro día me decía una trabajadora del ayuntamiento, aprovecho para agradecer el trabajo de la Universidad Popular, como siempre, que han preparado el acto. Me decía alguien, leyendo la biografía de Martín, un resumen que hay en una placa de la biblioteca que vais a ver luego, me decía leyendo: yo no sabía que este hombre era tan importante. Y ya me lo ha dicho eso más de una persona, gente más joven, efectivamente. No lo sabías porque en estos años nadie se ha preocupado de recuperar un poco la memoria de alguien que fue importante, y eso es ni más ni menos lo que nosotros vamos a hacer esta noche aquí. Les dejo con los ponentes que están en la mesa. Van a intervenir su primo Martín Rodríguez, que es una persona que muchos de vosotros también conocéis, que también le gusta escribir y que está hecho un chaval a pesar de su, no voy a decir la edad, que está feo, pero tiene más años de los que parece. Después de don Francisco Lebrato. Francisco Lebrato, esta mañana cuando preparaban en la Universidad Popular las carteletas con el nombre, me decían: ¿qué le ponemos a Francisco Lebrato? ¿No? Y yo dije: ponle artista olivero, es lo que tiene puesto en la cartelera, porque es difícil de definir, pero bueno, también lo conocéis todos, y seguro que si estuviera aquí Martín le hubiera gustado ese nombre de artista olivero. Después intervendrá María José, su mujer. María José también la conocéis todas, además ella fue concejala del ayuntamiento, fue una persona también bastante implicada, que también se complicó mucho la vida con Martín, que tiene mucho mérito.
don Antonio, perdón que me lo he saltado, nuestro cronista oficial. Antonio siempre ha tenido ganas de hacerle un homenaje a Martín, siempre lo ha pedido, siempre ha hablado con gente relacionada con Martín, y en este sentido creo que ha sido el principal impulsor de este acto, y hay que reconocérselo. Y finalmente nuestro alcalde Juan García, que cerrará el acto. Y les voy a pedir a todos los ponentes que intentemos que no se nos haga de noche, porque después vamos a ir a destapar la placa que le hemos hecho a Martín, placa diseñada por nuestro amigo Gamero Gil, que está por ahí también, y que ha quedado bastante bonita. Luego la vemos cuando la destapemos. Así que no me enrollo más, les dejo con Martín y su primo. Muchas gracias. Señor alcalde, concejales, amigos y paisanos todos. Yo lo primero es que quiero reconocer el detalle de la corporación municipal de hacer un homenaje a un olivero que yo temía que quedara por razones políticas en tierra de nadie y nadie le hiciera un reconocimiento. Al final ha tenido que ser el grupo independiente quien se lo dé. Mi reconocimiento y mi agradecimiento de haberme invitado a participar en este acto, entre otras razones porque me llamo Martín Rodríguez y no es ninguna coincidencia. Hay por lo menos hay 3 Martín más en la familia, 2 están aquí. Entonces esto no es una casualidad el que nos llamemos Martín Rodríguez. Tenemos un abuelo común, Martín Rodríguez Hernández, pero nuestra ascendencia, que es lo que quiero hablar, viene una generación anterior. Un buen día se descolgó por aquí un portugués, Rodríguez, José Manuel Rodríguez, con ese. O sea que nosotros no somos Rodríguez realmente, somos Rodríguez, pero yo pensé durante mucho tiempo, pensaba que en Portugal había Rodríguez también, pero no, Portugal, si hay Rodríguez, son españoles. Son Rodríguez, que tiene el mismo origen patronímico que en España. Entonces solamente sabía del bisabuelo, que era de San Pedro del Arco. No encontraba San Pedro del Arco por ningún sitio. Finalmente lo encontré cuando llegó Internet, porque no es un municipio, es una freguesía, es decir, es una parroquia. Entonces, este debió llegar indocumentado, el bisabuelo debió llegar indocumentado por 2 razones. Uno, que no dijo el municipio en el acta, porque ya he encontrado el acta de matrimonio, que tuvo lugar en 1870, con la bisabuela Juliana, a la que conocí con 100 años, y ahí ya aparece Rodríguez, y no aparece de origen nada más que San Pedro del Arco. Entonces me imagino que el cura, cuando vio que decía Rodríguez, pues Rodríguez le puso su Z y le quitó la S. Vamos, la S que nunca pensó el cura que se llamara Rodríguez, dijo Rodríguez, y además, si hubiera tenido documentación, pues hubiera venido el municipio, no, nada más que sabía la parroquia. Entonces, en la familia siempre hemos dicho, este es muy Rodríguez, por una serie de características que ahora lo diré, y que estaban muy destacadas en Martín. Entonces yo intenté averiguar algo más de José Manuel Rodríguez, y me cogí el coche y me fui a San Pedro del Arco, que además había cambiado hasta el nombre, con el fin de buscar el acta de nacimiento y buscar los parientes. No pude hacerlo, aunque localicé al cura, y lo peor que los archivos los habían llevado a la capital de la provincia, y eso quedaba a profesionales y ya no pude consultarlo. Entonces, pues aparte de hacer unas fotos del pueblo, donde vivió yo, un pueblo muy pequeño, de 600 habitantes, donde en Portugal los Rodríguez son más escasos que los Rodríguez en España, y había 3 en la guía de teléfono, había 3 Rodríguez, que deben ser parientes, pero claro, como no tenía los datos, pues no me pude entrevistar con ellos, conocí a la mujer de uno. Entonces, mi deducción de cómo era el bisabuelo ha tenido que ser a través de la segunda generación, no la conocí, sobre todo la tercera y la cuarta, que somos nosotros, Martín y yo. Entonces yo he ido deduciendo una serie de características
genéticas que debían ser el origen de aquel portugués que se hizo 1000 kilómetros desde el norte de Portugal hasta Oliva. No sabemos más. Entonces lo vamos deduciendo por las características comunes. Entonces, a través de las deducciones, yo deduzco que este portugués bisabuelo tenía unas características y que describo. Era inteligente, luchador, constante, valiente, generoso, apasionado, honesto, rebelde, idealista e ingenuo. Eso lo hemos heredado casi todos más o menos, más o menos. Y en Martín todas estas características estaban muy acentuadas. Yo a Martín lo traté sobre todo de pequeño. Yo le di clase y desde luego era un rebelde, contenía todas estas características, pero lo que me acuerdo es que su rebeldía, él tendría 8 o 10 años, yo soy 10 años mayor que él, le daba clases en los veranos y no accedía jamás a algo que él considerara injusto. Dijera lo que le dijera, que lo castigara o lo que fuera. Entonces, todas estas características, que unas van a favor y otras en contra, es como un viento que sopla. Si tú pones el barco para que te sople de popa, vas lanzado, pero si pones la proa, pues entonces te frena. Y es lo que le pasó a él, que él con el barco iba de un lado a otro y a veces el viento me refiero a estas características, le soplaba de popa y otras veces de proa. Entonces él tuvo 3 campos de actividad y en cada sitio le soplaba el viento de proa o de popa o de costado. Fue abogado, él tenía unos grandes conocimientos científicos. Yo creo que lo suyo hubiera sido catedrático de Derecho, más que leguleyo. Entonces él, con sus características, lo que hizo es entregarse a la gente y ser consultor de media humanidad, vamos, de medio pueblo. Todo el mundo iba a sus penas y tal, lo cual era muy bueno para el pueblo, malo para él, porque no cobraba. Entonces este viento profesionalmente pues no le favoreció a él, aunque favoreció a muchos. Su gran pasión fue la política. Debió de heredarlo también del bisabuelo. Entonces, la política, mientras él hizo política pura, los vientos le venían de popa. Muy bien. Él, cuando hablaba en los pueblos, era magníficamente hablando, convencía a todo el mundo. Cuando intervino la política, él encontró un alma gemela en el viejo profesor Tierno Galván. Era un admirador, yo hablé con él varias veces, y era un admirador de Tierno Galván. Cuando se juntó con el PSOE, lo nombran para ser diputado y sale elegido. Entonces él hizo una magnífica campaña, lo mismo que después lo hizo, que fue secretario general del PSP en Extremadura. Esto lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria. Fue cofundador junto con el PC de la Junta Democrática de Extremadura, en diputado nacional en una legislatura. Fue vocal de 4 comisiones, secretario segundo de 3 comisiones, vicepresidente de 4 comisiones, pero equivocó el país de nacer. Si hubiera nacido en Inglaterra, él hubiera sido diputado toda la vida que tuvo y posiblemente alguna más, porque no hubiera estado nervioso, no hubiera fumado tanto, porque se hubiera debido nada más que a sus electores. Pero cuando él ya se mete en la estructura de partido y no se quiere tragar el sapo diario que tiene que tomarse cada político, que ya dije que era un rebelde que él no tragaba. Entonces, claro, en consecuencia, puso el barco de proa al viento. De esa rebeldía la manifestó, y claro, ya magnífico con la política pura, magnífico si hubiera estado en Inglaterra, pero claro, ya tragarse el sapo, no se tragaba un sapo. Consecuencia, pues fue ingenuo también, porque fue a hablar con Felipe González y tal. Es la dificultad que tenemos en la familia, no lo podemos remediar, pero en fin. Y la tercera actividad es que era poeta, escritor, conferenciante, y ahí no tenía freno. Ahí el viento, en todo esto, él tenía libertad y lo soplaba de popa. Lo que pasa que, desgraciadamente, como dicen los marinos, pues el barco se le hundió. No es que se lo pusiera de frente. Desgraciadamente, él, en plena madurez, cuando hubiera sido un gran escritor, hubiera sido un gran poeta,
porque era un versificador impresionante y con 57 años pues no lo arrebataron. Entonces yo, para finalizar, porque nos anda muy poco tiempo, yo lo comprendo porque yo entro nervioso y cuando se me va calentando la boca, que ya dejo de estar nervioso, pues ya me tengo que ir. Pero en fin, esto es así, el tiempo solo Josué lo paró y yo no sé pararlo, claro. Entonces yo quiero citar una última cosa, que es un poco reunión de todas sus actividades, que es la creación de la bandera de Extremadura. Es conocido que por primera vez ondeó en esa plaza del ayuntamiento, y entonces voy a finalizar con unas palabras que no son mías, que es el reconocimiento que hace el presidente de la Junta de Extremadura. Y quisiera leer para finalizar un poema inédito que hoy ve la luz, dedicado a la bandera de Extremadura, de su creador, Martín Rodríguez Contreras. Es del año 1977 y quería compartirlo con todos vosotros, porque sus palabras merecen ser inmortalizadas hoy entre las piedras de nuestro teatro romano 35 años después. Presidente de la Junta de Extremadura. Más vale tarde que nunca. Y no sigo más por lo que he dicho, porque es cosa de Josué. Gracias a todos. Francisco Lorato es el que me han dicho que les dé la palabra. Y como es gratis, Buenas noches. Va a Martín Rodríguez Contreras en el recuerdo de su vida. Señor alcalde, señor concejal de Cultura, familia del homenajeado, colaboradores en este acto, amigos, paisanos, asistentes. Ayer, si queremos, no se olvida. No es como mañana, porque mañana no existe y cuando llegue mañana ya es hoy. La verdad del hombre es la que él deja. Hace poco, alrededor de un mes, una tarde luminosa, por la que yo iba andando el Badajoz que me tiene junto a la compañera de mi vida, cuando el paisano y amigo Fran Serrano se acercó para decirme: el 6 de junio tenemos en Oliva una tarde dedicada a Martín Rodríguez Contreras. Intervendremos Antonio Bellarino, su primo Martín, su esposa María José, el alcalde Juan García Torres y yo para presentar. Si quieres tú intervenir, me dijo Frank. Sí, quiero, Martín. Para mí está conmigo siempre, sin faltar nunca, nunca, que también es siempre. Te agradezco, Frank, que este punto de aviso para estar recordando al Martín con todos vosotros en Oliva. Oliva, la de la frontera, la de junto a Jerez, Portugal y Huelva. Oliva, la niña de blanco, la enamorada del sol, de quien la luna se enamora y enamorado estoy yo. Aquí recordando la historia con mayúscula, cuando pusimos en el pasado momentos de la traída de la Virgen de Gracia por los templarios desde Italia hasta Oliva, cumpliéndose entonces 750 años. Y después de aquello celebramos los 200 años de la preciosa torre del santuario de la Virgen. Y estas cosas quedando en un libro escrito sin faltar la pluma de Martín. Él, con los suyos por Oliva, no necesitaba a nadie, sino él solo suficiente. Y así, a pesar de las muchas horas tomadas lejos del pueblo, sin estar por aquí, estuvo en todas partes, hasta sin faltar en Madrid, Congreso de los Diputados, aportando su profesionalidad de acción política
llevada con soltura y entendimiento hasta lo último con el prestigio del hombre y sus ideales para España. El día de su muerte estaba yo en mi casa de Campopino y nadie me llamó por teléfono para comunicármelo. Tan solo a 2 días de sepultado Martín, un amigo de ambos me dio la noticia asegurándome que no me dijo nada de su muerte para evitarme el disgusto. Y aquel que eso hizo, quien tampoco vive ya, no era su ideal. En ese sentido, no era yo tampoco partidario de su ideal, pero sí respetando a Martín, porque mi afán con él nunca dejó de ser clara. Él era el quien gobernaba con educación. Martín y yo nos entendíamos admirablemente como 2 buenos amigos. Cierto que los dos, atados a nuestra propia forma de ser, supimos estar eficaces en nuestro comportamiento sin los menores disgustos ni alteraciones. Así, desde los encuentros en amistad hasta nuestro último rato en la plaza de San Francisco, en finales palabras pocos días antes de irse de la vida: esta vida nuestra todavía para mí. Y ya han pasado años, pero Dios lo ha querido así. A mí me llevará con Martín para continuar viéndonos por la eternidad esperada junto a los míos. Recuerdo el día que Martín me dio su triste noticia sobre la enfermedad sabida. Tengo un cáncer. Esa horrible sentencia de muerte, cuando preguntando al doctor le dijo lo que era. Poco tiempo nos quedó vernos, estando muy resignado, hablándome de la incomparable María José, su querida esposa, gran compañera de amor por la vida, como sus queridos hijos, Ildefonso, Martín y la hija María José, todos frente a su espera triste por el seguro y trágico motivo. Pero bien admirada y resignada fue la verdad de su acabose. Terminaron nuestros paseos. La vida no daba más de sí. No había esperanza. La tristeza era lo suyo junto a los suyos. Así todo y todos. Yo también. Y ya desde aquí doy las gracias al señor alcalde, al concejal de Cultura por sus invitaciones a este encuentro. Solo me queda repetir a Martín: hasta la vista. No tardaremos demasiado en vernos. Adiós, amigo. Tú, estando para siempre, dando el nombre a la biblioteca municipal. A mí, aquí, también me gustaría morirme. Seguir junto a nosotros en nuestra oliva, aunque separados en ideales, pero dentro de nuestra entendida y querida buena amistad. Martín, por eso no te olvido. Dejo la palabra a mi amigo Antonio Bellarino. Buenas noches, señoras y señores. Decir que Oliva tiene una deuda con Martín Rodríguez Contreras es empezar a reconocer un hecho que confío en que a partir de hoy comencemos a remediar. Martín se sentía orgulloso de ser olivero y no perdía ocasión para manifestar ese sentimiento. Pero Martín no se limitó a expresar siempre que tenía ocasión ese amor por su tierra olivera, sino que luchó por que nuestro pueblo tuviese un reconocimiento y oportunidades para mejorar su nivel de vida.
No voy a centrarme en la figura política de Martín, aunque sí tengo que referirme a algunos episodios que van ligados de una manera determinante a su labor como político. Conocí a Martín cuando se abrió en Oliva una academia de enseñanza que estuvo en la calle Jerez. Estoy hablando de una fecha que parece hoy prehistórica, concretamente del año 1957. Yo tenía entonces 11 años cuando don Francisco Pitarque llegó a nuestro pueblo y junto a su padrastro, don Ramón Pardo, iniciaron la aventura de poner una academia de enseñanza libre en Oliva. Además de bachillerato, también se impartían clases de magisterio y de comercio. Era, como pueden suponer, una academia donde estudiábamos como alumnos libres, es decir, como alumnos no oficiales. Esto suponía tener que examinarse en Badajoz, de toda la asignatura, por un profesor que no conocías, ni él tampoco te conocía a ti. Ir a Badajoz en aquellos tiempos era todo un acontecimiento para nosotros. Nos examinaban en el Instituto Bárbara de Braganza, que estaba en la calle del Obispo. Llegábamos todos nerviosos y asustados, y además eran exámenes orales donde te lo jugabas todo a una carta. La apertura de este centro de enseñanza significó que algunos alumnos como yo tuviéramos oportunidad de estudiar, que de otra forma no hubiéramos podido hacerlo. En esta academia conocí a Martín. Yo empecé ese año 57, ingreso y primero de bachillerato. Él por esa fecha creo que estaba preparándose para presentarse al examen de reválida. Yo lo veía bastante mayor que yo. Y aunque en realidad me llevaba solo 3 años, para mí era ya todo un mocetón cuando yo todavía jugaba a los bolindres. Coincidimos, aunque por poco tiempo, porque él dejaría pronto la Academia de Pitarque, terminaría sus estudios en Oliva y se iría a estudiar fuera su carrera de Derecho. A partir de esa fecha vería a Martín en vacaciones, aunque no tenía relación con él porque, como ya he dicho, era unos años mayor que yo. Pasan los años, él termina su carrera de Derecho y yo apruebo las oposiciones a Magisterio y empiezo a trabajar en la enseñanza. A partir de esa fecha empezamos realmente a relacionarnos. Un día me entero de que se ha casado. Yo creo que el mismo día que conocí a su mujer, María José. Recuerdo que fue en la puerta del bar de Pascasio. Seguramente ella no se acordará. Yo me acuerdo. Lo cual fue una sorpresa para todos los que le conocíamos, pues no sabíamos ni que tuviera novia. Y empezamos a tener más contacto cuando coincidíamos en vacaciones ambos. Eran los años en los que en Oliva era una bendición vivir, sobre todo porque teníamos bastantes años menos. Cómo no recordar los ratos en Casa Murillo, en Casa Jacinto, Casa Blanca, El Tropezón, José Rangel. Sin olvidar el buen vino de las Tres Puertas, donde Martín declamó más de una poesía que luego dejaba escrita en uno de aquellos conos que había en el bar, donde permanecería sin borrarse durante mucho tiempo. Eran otros años y había otras costumbres que se van perdiendo, como era el chateo. Hoy la gente joven chatea de otra forma. Eran años en los que nuestra inquietud política empezaba a despertar en algunos de nosotros que envidiábamos la suerte que tenían ciertos países donde había democracia y libertad de expresión. Nosotros teníamos que recurrir a leer revistas de humor como La Codorniz y más tarde Hermano Lobo, que salvaban la censura para poder enterarte de algunas cosas. O leíamos, cuando no la secuestraban, revistas como Cambio 16 o Triunfo. Perdón, que tengo que ver un poco. En cambio, Martín se movía en otros ambientes y tenía una mayor formación e información en este aspecto. Todavía estábamos en la dictadura de Franco cuando empecé a oírle hablar del Partido Socialista del Interior, luego PSP. Yo entonces no sabía quién era don Enrique Tierno Galván y hasta sentí un poco de recelo de que me hablaran de política. Era una época marcada por el silencio y el miedo.
No cabía duda de que Martín iba muy por delante de todos nosotros en estas inquietudes. Nosotros apenas esbozábamos unas ideas que se reducían a inocentes opiniones cuando Martín ya estaba comprometido en una verdadera lucha por crear una opinión y las bases para un futuro partido político. De eso me fui enterando poco a poco. Luego llegaría a ofrecerme la posibilidad de presentarme a las elecciones municipales cuando yo ni remotamente me había planteado tal cosa. No se me olvida la conferencia que vine a dar a Badajoz, Tierno Galván, y lo maravillado que venían algunos que tuvieron el acierto de escucharlo. Yo entonces estaba de maestro en las escuelas del rodeo, y me acuerdo que uno de los que vino cautivado por la oratoria del viejo profesor fue mi compañero y amigo Joaquín Cano. Con el tiempo, como sabemos, el PSP se integraría en el PSOE, y Martín, que siempre fue seguidor y admirador de don Enrique, también entraría en el PSOE, siendo elegido diputado nacional en la legislatura de 1979. 2 años más tarde, en febrero del 81, se produciría el golpe de Estado de Tejero, que yo, como muchos oliveros, oí en directo porque estaba pendiente de oír a Martín emitir su voto en la investidura de don Leopoldo Calvo Sotelo. Voto que no tendríamos oportunidad de oír porque antes de llegar su turno de votación se produjo la irrupción violenta de Tejero en las Cortes. Como he dicho, no voy a referirme a la labor política de Martín, pero sí quiero dejar constancia del amor que Martín sentía por su pueblo. Y para eso tengo que referirme a algunas de sus actuaciones relacionadas con Oliva. Y en este caso tengo que hacer mención a que en Oliva se celebró una asamblea de la Junta Preautonómica de Extremadura en septiembre de 1980, en donde hoy está la biblioteca, gracias a la intervención de Martín, y a que en Oliva se había presentado antes y por primera vez la bandera extremeña en el Cine Cervantes, donde hoy se encuentra el supermercado El Árbol. La polémica surgida con motivo de la autoría de la bandera de Extremadura hoy está fuera de toda duda. No podía faltar en esta defensa sobre la adjudicación de la bandera de este hecho la que hace su esposa María José ante la publicación de escritos equivocados sobre la autoría. Esto escribe María José con fecha 10 de marzo de 2008. Con toda firmeza y seguridad manifiesto que el creador de la bandera de Extremadura fue Martín Rodríguez Contreras, que existen datos, testigos y testimonios que así lo confirman, que hay que situar el origen y su autoría en el periodo histórico de la Transición, donde es fácilmente comprobable que algunos políticos se han puesto medallas y méritos en la lucha por la libertad y la instauración de la democracia, sin tener en cuenta el esfuerzo y protagonismo de otros, e incluso ocultando su memoria, como es el caso de Martín Rodríguez Contreras. Esto decía, y con razón, María José. Pero hay más testimonios que defienden este hecho, algunos de los cuales paso a exponer. Luis Ramallo, presidente preautonómico, defendió en una entrevista realizada en Canal Extremadura Televisión la autoría de la misma al abogado de Oliva Martín Rodríguez Contreras. Esta misma autoría es defendida por el profesor de antropología Javier Marcos Lobo, que en su estudio sobre la identidad extremeña afirma: por lo que se refiere a la bandera extremeña, inventada en Novo hace un par de décadas, tras varias propuestas, terminó imponiéndose la presentada por el abogado Martín Rodríguez Contreras. Antes hizo referencia Martín a algo que yo te voy a referir. Recientemente, o más recientemente, se ha referido a Martín como el verdadero autor de nuestra bandera, el presidente del gobierno de Extremadura, don José Antonio Monago, el 7 de septiembre del 2012 en Mérida. En ese acto, Monago leyó un poema de Martín que yo pensé que iba a leer Martín y que me lo ha dejado a mí. Por lo tanto, lo voy a leer yo. Dice así: verde, esperanza contenida, mágica ilusión. Blanca, virginal, selvática, boscosa, no labrada Extremadura.
abandonada tierra, negra, cierto presente de la dura emigración, tricolor, simbólica verdad de un pueblo nuevo, de raíz vieja, tricolor, dignidad al viento tú proclamas, y dicen los voceros de la fama que hoy Extremadura en ti ya despertó. Ancestral servilismo tú condenas y rechazas el expolio y la explotación, y rompes sin piedad el miedo y las cadenas de este pueblo heroico que encontró su voz. Al viento del progreso despliega tus colores y tienes en tu cuna un halo popular. Exiges con vehemencia nuestras reivindicaciones y luchas a conciencia en pro de la igualdad. Y el pueblo ilusionado te sigue a ti, bandera. Sabor de Extremadura, esencia, orden y paz. Y ve en ti la manera, la forma serena, el ejemplo más fecundo de un profundo ideal. Contigo mi bandera y en ti mi Extremadura comienza otra andadura y empieza a caminar. Así que podemos afirmar sin ninguna duda que el creador de la bandera de Extremadura fue Martín Rodríguez Contreras y que su primera presentación fue el 14 de noviembre de 1976 en Oliva y su presentación a los medios de comunicación el 27 de febrero de 1977. Solamente este hecho es razón suficiente para que hoy se le haga este homenaje. Martín fue un luchador por la libertad y la democracia en los tiempos en que esto comportaba un evidente riesgo. Él no esperó a manifestar su ideología cuando terminó la dictadura y era muy rentable arrimarse a los que se veía como ganadores en las elecciones. Entonces vino el aluvión de adhesiones a unas siglas que podían servir para abrir muchas puertas. Él ya estaba ahí desde el principio, cuando suponía un riesgo el meterse en política. Martín fue un luchador nato y así lo reflejó siempre en su actividad política. Nunca se olvidó de su pueblo y es obligado y justo reconocer que el Colegio Público Maestro Pedro Vera está hoy en el Moriscote por la intervención directa de Martín, que habló con su propietario, don Emiliano Romero, para adquisición de los terrenos. Trabajó ante el Congreso de los Diputados y ante la Junta Preautonómica de Extremadura para conseguir un instituto para Oliva, aunque sería años después cuando esto se hiciera realidad. Consiguió que los estériles de las minas no vertieran en el río Ardila y luchó para conseguir mejoras para el campo de oliva. Hoy, 14 años después de su fallecimiento, tras una larga enfermedad, el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera aprobó en pleno rendirle este homenaje, nombrándole hijo predilecto de Oliva, y que la biblioteca pública llevara el nombre de Martín, un hombre que además de su condición de abogado y político fue un amante de la composición literaria, faceta que cultivó en la poesía. Yo espero que algún día su esposa María José se decida a publicar sus escritos. Quiero terminar afirmando lo que dije al principio de mi intervención. Estoy completamente seguro, porque conocí a Martín, que estaba orgulloso de ser olivero, que amaba a su pueblo y quería para Oliva lo mejor. Yo no hubiera hecho una defensa de su obra si no estuviera convencido del amor que sentía por su tierra. Martín era olivero y se sentía olivero. De ese sentimiento estamos seguros todos aquellos que lo conocimos bien. Muchas gracias. Les dejo con María José. Cuánto me gustaría hablaros sin leer papeles, pero ya tengo una edad que no acierto a encardinar bien las ideas y tengo mis fallos, así que voy a leeros lo que quería deciros de Martín a todos los oliveros. En primer lugar, los datos más concretos ya los han dado los compañeros que me han precedido.
Yo os voy a dar mi visión como mujer, como compañera, no como esposa, sino compañera que compartió con él su vida política, su aventura, cómo lo vi, cómo lo sentí, cómo lo apoyé. Creo que después de haber oído lo que han dicho los que le han conocido bien, y lo que más me gusta es que le hablan sin lisonjas, sino contando la verdad. Me ha impresionado la coincidencia de Martín, su primo, en muchas cosas que vais a oír aquí. Y me ha encantado escucharle de dónde procede, de dónde están los orígenes, de dónde vienen aquellos genes. Pero también, Martín, estamos las mujeres, que pondremos algo en la vida. Pero los rasgos que ha especificado, efectivamente, todos ellos se daban en Martín. Yo no sé cómo daros las gracias al ayuntamiento, porque me parecía ya demasiado tardar. Martín no podía estar ausente de Oliva. Es que Martín era imposible que nadie le pudiera recordar. Y a mí aquello, sinceramente, me dolía, como le dolía a mis hijos. Pero es que se ve que no había llegado el momento. Y el momento ha llegado ya. A mí me hubiera gustado que hubiera aquí muchos jóvenes, porque yo sé que saldrían con otras ilusiones de vida. Los que estáis aquí, casi todos habéis conocido a Martín, que nos han estado describiendo Martín, Leverato y Antonio. Por lo tanto, nosotros de todo lo que se dice aquí prácticamente ya estamos convencidos. Y lo que hay que hacer, y animo al ayuntamiento a través del concejal de Cultura, que hay que movilizar la mente de los jóvenes, que están muy dormidos, que hay otras cosas por hacer, que hay otras cosas en las que entretenerse y por las que luchar y vivir. Y me estoy enrollando demasiado. Vamos a ver. Como he visto ciertos problemas a la hora de hacer este homenaje, que no proceden de parte de ninguno de los que aquí estáis, para los dudosos y escépticos oliveros, que algunos habrá, que les parezca inmerecido o exagerado este homenaje que hoy rendimos a Martín, les voy a hacer esta pregunta para la reflexión. Y es la pregunta que cualquiera de los que estáis aquí se le puede hacer a los que hablen, comenten o digan que Martín no tendría que estar aquí o no se le tendría que hacer este reconocimiento. Esta es la pregunta. ¿No es suficiente motivo ser el creador de la bandera de Extremadura? ¿Qué le hizo sentir estos colores? ¿Por qué esta bandera y no otra? Yo hace tiempo conozco la respuesta. Por eso voy a hablaros de esta manera del Martín que conocí, me convenció y seguí. Hoy me da vértigo pensar en sus inicios por luchar y trabajar para Extremadura. Solo, desde Oliva, sin recursos económicos, ya con 2 hijos, con una profesión muy difícil para ganar dinero en sus comienzos, como es iniciar un despacho en la abogacía. Buscando compañeros que se unieran a la causa, en Oliva, en toda la comarca, recorriendo Extremadura, allá donde le decían que había un socialista, un demócrata, que haya alguien que también quisiera cambiar el estado de las cosas. Pero le bastó su fuerza, su coraje, su valentía y sus convicciones para no desmayar en su intento. Siempre... Uy, siempre fue un soñador de quimeras y de sueños, el mundo de todos y para todos, aunque viviera en este rincón de la frontera. Le gustaba escribir, tan es así que cuando ya no podía hacerlo, sentado en su sillón, me dijo: me están saliendo unos poemas preciosos, dímelos, yo los escribo. No, me respondió, no es lo mismo.
Sin un folio en la mesa y un bolígrafo enristrado entre sus dedos, era como si la inspiración se le esfumara. No le dio tiempo a publicar el libro de la transición. Tenía todos los datos recogidos en carpetas. Nosotros, no te preocupes, que lo haremos. Confeccionaremos el libro que contenga todo lo que escribió, incluidos sus poemas. Fue un compromiso que adquirí para que la figura de Martín no se perdiera en el olvido. Después pensé que ese material quedara para mis hijos. Me decía, ¿a quién le puede importar? Pero ahora tiene sentido porque se le recuerda en Oliva. En sus escritos hay verdad, en otros imaginación, pensamientos, relatos, historias. Nació con unas condiciones innatas para expresarse, decir lo que sentía, lo que quería. Luego el estudio, la lectura enriqueció su prosa. Sus escritos no dejaban indiferentes a nadie que los leyera. Unos eran ácidos, acres, irónicos, satíricos, otros tiernos y poéticos, pero llenos de humanidad, que nos mostraban en parte su alma, sus sentimientos de alegría, dolor que le producía cada acontecimiento. Me han dicho cosas hermosas de él en la despedida, como esta: se ha ido nuestra voz. Y ahora me doy cuenta que gustaba su palabra vehemente, sincera, palabra que no era sumisa, ni claudicante, ni humillada, ni lisonjeaba gratuitamente. Su palabra emocionaba o irritaba o hacía aflorar una sonrisa. Qué pena que la política mate al escritor que llevas dentro, le expresaba así Emilio Díaz en una felicitación de Navidad. Adoraba los libros, los interpretaba, los recordaba y sabía hacer crítica de ellos. En el verano, los entretenidos e intrascendentes. El primer regalo que me hizo fue en marzo del 64, El romancero gitano de Federico García Lorca. Y me animaba a leer, proporcionándome una lista sobre los más adecuados a cada momento. Todo que leyera, todo lo que cayera en mis manos. Para que adquirir más cultura, reflexión, como entretenimiento y compañía en la soledad. Su despacho, lleno de tomos del Aranzadi, códigos, recopilaciones de sentencias, cuando todo estaba impreso en CDs. Pero es que a Martín creo que le gustaba hasta el olor que desprendían los libros. Se refugió en la poesía a lo largo de toda su vida. Conservó unos poemas, otros los rompió porque no resistían una segunda lectura. En sus poemas era como si desvelara al Martín más íntimo, al espiritual. En otros sus inquietudes sociales, en otros letrillas, romances, historias. Solamente tiene un poema en habla olivera, que es una delicia. Ya lo conoceréis porque me estoy metiendo en vuestra página web y me voy a comunicar con vosotros. En Salamanca le animaron para publicar, pero siempre tuvo cariño a sus poemas y dudaba que su lectura no fuera comprendida ni entendida como lo era para él. No habló nunca de publicar sus versos, pero nosotros lo haremos porque merece la pena. Yo, como profesional, lo único que tengo que decir, compartiendo el despacho con su amigo Fidel, fue un despacho que cumplieron todas las normas del código ético de la profesión, que ayudó lo que pudo, que fue muy sensible para todos los temas de la justicia, que atendía con humanidad a toda la gente. Y me confesaba algunas veces, ¿sabes, María José? Mi despacho, más que un despacho jurídico, parece un confesionario. Y ese es el único retazo que os voy a dar. Pero sí he dejado para el final la política. La política fue su auténtica pasión, como bien ya se ha dicho aquí. Vocación y sueño, dedicarse a ella. Los sueños unas veces se consiguen y otras no, pero hay que tenerlos. Y Martín, con su empeño y esfuerzo, lo consiguió, aunque durara pocos años. No por sus deméritos, sino por las circunstancias y la mala suerte que le acompañó. Hay quien sin esfuerzo, sin gastar un duro de su bolsillo, consiguen todo, en política me refiero. Se encuentran convertidos en alcaldes, diputados, presidentes, senadores, sin otro merecimiento inicial que el de ser nombrados. No es el caso de Martín. Martín todo lo que consiguió, perdonadme esta expresión, lo curró bien. Esto lo sabéis los que habéis conocido en estas lides y como aquí ya se ha manifestado, que no hace falta que os lo vuelva a repetir yo, pero es bueno que lo diga alguien más, porque a lo mejor decir estas cosas yo sola perdería más veracidad.
Tiene un poema escrito en el año 64 desde Salamanca que titula Ideal político de un sueño, que es todo un canto a lo hermoso que puede ser dedicarse a la política seria, rigurosa, ajena a todo tipo de corrupción y oportunismos, reflexiva. Las raíces de sus inquietudes políticas nacieron desde la infancia. Me contaba las vivencias del niño que fue, sufriendo en sus propias carnes el dolor de la desigualdad. Más adelante, paralelamente a los estudios, leyó y reflexionó sobre los clásicos, Platón, Aristóteles, progresivamente Hegel, Marx, y leía todo lo que caía en sus manos, libros prohibidos a poetas exilados. Y junto a los libros y teorías, su caminar y rodar por la vida, observando, escuchando, hablando, le llenaron de un ideal que cristalizó en socialismo. Y encontró en Salamanca, en el curso 63-64, a don Enrique Tieno Galván, su profesor predilecto, expulsado de la universidad en el año 65. Más tarde se unió a sus proyectos políticos. Pudo iniciar su carrera política a su lado en Madrid, como otros lo hicieron, y las cosas le fueron mejor. Pero su familia estaba en Extremadura, y para Martín era inseparable trabajar en otro sitio diferente a donde no estuvieran su mujer y sus hijos. Así que el destino le tenía reservado iniciar su carrera política desde Oliva para Extremadura. Ya en el documental que tan afanosamente y con tantas dificultades de todo tipo están realizando mi hija María José y su compañero Dani, ya en ese documental y en el libro que publicaremos, las nuevas generaciones, que son las que me gustaría que hubieran estado hoy aquí, conocerán su trayectoria, sus hechos, su relevancia política en la clandestinidad y en la transición. Ante el panorama agitado que padecemos en el aspecto social, político y económico, políticos como Martín son ahora más necesarios e imprescindibles por su estilo de hacer política, sentirla y entenderla, e incluso perdiendo bienestar personal y hasta patrimonial. Por lo antes expuesto, deciros que Martín estaba dotado para la política, buen orador, culto, humano, valiente, imaginativo, dialogante, con reflejos para las réplicas sin papeles, porque le acompañaba su portentosa memoria, sabía redactar las peticiones, y os digo de verdad que no puedo entender cómo a políticos así se les puede condenar al ostracismo, sin explicaciones, sin razones. Pero él siguió por libre en la política, en contacto con la sociedad, a través de las tertulias, conferencias, artículos, cartas, en distintos foros de Badajoz, como bien sabéis muchos, donde se expresó con libertad. Para terminar, quiero que recordéis a este olivero de recto corazón que sembró y sembró para los demás más que para sí mismo, y el fruto, la bandera, la de todos los extremeños. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Perdón, el protocolo exige tener educación y se me ha olvidado un poco. Yo no sé si he agradecido al principio, ya no recuerdo si he agradecido a todos los que han tomado esta iniciativa de hacer este homenaje, pero sí que es verdad que quiero nombrar fundamentalmente a Antonio Bellarino, que hace ya más de un año habló conmigo para hacer esto. Y yo le dije que la familia no iba a iniciar nada, que si alguien tenía que recordar a Martín era el pueblo. Con esto es lo que me faltaba por decir. Adiós. Buenas tardes. Sobre todo, autoridades, le agradezco hoy aquí la presencia de Pedro Escobar, que ha sido a la familia seguramente que le habrá gustado igual que nos ha gustado aquí al resto de los compañeros. A mí también.
Muchas gracias por la asistencia. Yo poco tengo que decir, sobre todo con los ponentes que me han tocado hoy de repartir. De Martín poco puedo yo hablar porque la verdad que me voy a quedar con su trayectoria política que acabo de escuchar aquí. Sabíamos algo. Yo en esos momentos de política, pues yo he estado fuera de la política, ¿no? Y bien lo sabéis todo, pero siempre he oído hablar de Martín y toda la gente. Está aquí Manolo Tres Puertas, allí también, que lo estoy viendo. Manolo, toda la gente del PSOE, muy bien. Creo que yo poco puedo hablar de Martín, porque ha quedado bastante claro y bastante bien dicho por su primo, señor Lebrato, Antonio Bellarino. Sí agradecer desde aquí al concejal de Cultura, que yo digo en otro lío más, otro problema más, pero veo que no son líos, sino son satisfacciones, sobre todo cuando sale lo bien que, a mi manera de ver, lo bien que ha salido hoy. Son problemas, pero no son problemas, en realidad son satisfacciones. Poco voy a decir y solamente darle las gracias a Antonio, su primo, señor Lebrato y María José, que sí la ha conocido más, pero no ha sido por la política, ha sido por otras historias que ya me conoce verdaderamente, de trabajo y de mi vida, siempre de mi vida particular y de trabajo me ha conocido desde crío y entonces sí que es verdad. Muchas gracias a todos. Ahora les vamos a descubrir una placa en la biblioteca al señor Martín, como bien decimos, y nada más. Mañana recordaros que tenemos un homenaje a las víctimas del terrorismo, pero hoy sobre todo vamos a centrarnos en Martín Rodríguez, y muchas gracias a los asistentes y a su familia, que creo que estarán hoy muy orgullosos por este acto. Muchas gracias por su asistencia.